Muy bien, aquí vamos con la tercera y última clase del tema del feudalismo. Me voy a permitir en este video hacer los mamarrachos que suelo hacer en el aula, en el pizarrón, a ver si se logra entender un poco más. El objetivo de la clase son dos. Uno, repasar brevemente, hacer una síntesis de lo que venimos trabajando respecto al feudalismo. Y dos, abarcar lo que dice el título, la idea de lo que significó, lo que simbolizaba el bosque en la etapa feudal. Pero en principio quiero hacer un breve repaso. Imaginemos, esto lo haría en el aula, que este es un reino. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? En la etapa del feudalismo habíamos dicho que se origina a partir de distintas invasiones que ocurren, un clima de inseguridad muy profundo que empieza a ocurrir en los distintos reinos, en donde cada rey, imaginemos que este es el reino, ¿no? En donde lo gobernaba un rey, la corona, miren qué lindo, soy muy malo dibujando. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? El rey no puede brindar seguridad a todo su reino. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a dividir su reino en feudos, separando el terreno, el territorio que éste tenía, en feudos en donde cada porción de tierra, feudo es una porción de tierra, se lo va a dar a un señor feudal. Bien, en donde dentro de cada feudo está el castillito, donde gobierna y donde vive el señor feudal, generalmente la colina, donde podía ver si venía una invasión de afuera, y cada señor feudal va a hacerse cargo de controlar cada uno de los feudos. Hasta acá estamos lo que veníamos trabajando. Entonces hay un poder que se fragmenta. Ahora, en todos los campesinos habíamos dicho que le pagan tributo, ya no al rey, sino que al propio señor feudal. El rey va a quedarse con su propio señorío, su propio feudo, pero cada señor feudal va a tener lo mismo, una porción de tierra. Hay un pacto entre estos dos, el pacto feudo-vasallático, que está en el otro video, que no voy a repasarlo ahora. Lo que me importa para entender el tema de hoy, el tema de esta clase, es que entiendan que dentro de los reinos en Europa en este momento había, voy a dar un doble lápiz, había mucha concentración de bosques, era una zona muy boscosa, toda Europa occidental. Entonces todo esto vendría a ser bosques. Los bosques, ahora vamos a meternos con los cuadritos que siempre hago, los recuadros, pero ¿qué ocurre? Los bosques funcionaban como una especie de límite, era la frontera de cada feudo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y a esto es lo que apunta un poco de entender la clase de hoy. Va a ocurrir lo siguiente. Quitamos el mamarracho que aquí hice. Y ahora sí, nos metemos directamente con el tema del bosque. En principio, como les decía recién, el bosque va a ser la frontera natural de los feudos. Natural por la naturaleza, ¿no? Va a ser la frontera, el límite en donde cada señor feudal gobernaba dentro de su propio territorio, rodeado por los bosques, como recién le hice en este gráfico. Por otro lado, el bosque también aislaba, separaba, lo que llevaba a que cada feudo se autoabastecía. No había un comercio. ¿Por qué no había comercio? Porque el bosque no era controlado por nadie. Tema que ahora vamos a verlo. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué va a ocurrir? Al no haber comercio, esto habíamos trabajado también, se genera un tipo de economía cerrada, un tipo de economía de autosubsistencia. Cada región, cada feudo tiene que producir lo propio para autoabastecerse. Pero también el bosque, ¿no? El bosque va a significar una amenaza o un peligro para los que viven ahí adentro. ¿Por qué? Y esto es el gran punto donde quiero llegar. Peligro puede ser entendido en doble sentido. Por un lado, peligros reales, cosas concretas, reales que ocurrían, pero también, y ahora vamos a hacer un poco de hincapié también en las películas que habrán visto, también existían peligros imaginarios, peligros que tal vez eran de una orden más bien simbólica, o medios irreales. Irreales no quiere decir que no sean reales, sino que no se condice con la realidad. Ahora vamos a llegar. En principio vamos con los miedos reales. Lo que estaba diciendo recién con el bosque. En el bosque no había un control concreto del señor feudal. Cada señor feudal controla y gobierna sobre su propio feudo. Es el que cobra el tributo, el que administra la justicia, el que brinda la seguridad, pero dentro del bosque es como tierra de nadie, esto último. Entonces, al ser tierra de nadie, al no estar controlado por nadie, es donde habitaban los bandidos, los ladrones. Pensemos en Robin Hood, por ejemplo, nos da un ejemplo claro de esto. Ahora bien, ¿qué ocurría también desde el punto de vista de lo imaginario, ¿no? Bueno, desde lo imaginario existían lo que se lo llaman los seres fantásticos.
¿Qué son los seres fantásticos? Esto también, repito, que en las películas aparece muchísimo. La idea de ese lugar donde no te vayas a meter, los campesinos no vayan a meterse en el bosque, porque ahí es donde habitan los monstruos, donde están las brujas, los ogros, los dragones, los lobos hambrientos, los duendes, ahí escribí, entre otros, ¿no? Pero la idea como el bosque, como ese lugar, ¿cómo decirlo?, enigmático, ese lugar en donde ocurren cosas sobrenaturales, ¿bien? Entonces, y acá lo que me importa más destacar de esta cuestión. Piensen en el señor feudal y piensen en las leyendas y todo lo que recorría en el imaginario de la mente de un campesino en la etapa medieval. Si vos te metes en el bosque significaba no solo algo real también, la posibilidad de ir a recolectar frutos, conseguir madera, poder cazar, cuidado que los que cazaban ahí era la nobleza, ¿no? Estaba reservado esta práctica a la nobleza. Pero por otro lado también, al circular leyendas de estos seres fantásticos, de estos monstruos y demás, se genera lo que me importa destacar, y es el gran punto, de la idea del miedo como herramienta de dominación y poder. ¿A qué me refiero con esto? Esta idea de el señor feudal transmitiendo, o en el imaginario, no solo el señor feudal, también la iglesia ocupó un lugar muy importante en esto, la idea de quédense todos acá dentro del feudo, no vayan a salir, ¿para qué exponerse a todos estos seres? Quédense acá y paguen mi tributo a mí, que yo soy el que le brinda seguridad. Entonces, de este punto es lo que quiero destacar, la idea de meter el miedo como una herramienta de control, ¿bien? En el bosque también, y esto también lo nombré hace un ratito, lo podemos pensar también, acá le escribí este cartelito que dice el simbolismo de la representación medieval del bosque en los cuentos infantiles. Todas las películas de Disney que hemos visto, acá les hice una lista, pero hay muchas más. Por ejemplo, pensemos en Hansel y Gretel, esta idea de dos hermanos abandonados por la madrastra, que en la leyenda originaria era la madre, abandonados porque justamente no pueden alimentar a toda la familia, y esto es algo real. Recuerden que habíamos hablado, la vida campesina era muy rudimentaria y estaba muy atada a las cuestiones climáticas, y muchas veces el hambre formaba parte de la vida cotidiana. Entonces, en Hansel y Gretel pueden ver esta imagen de abandonando a los hijos en el bosque porque no podían abastecer a toda la familia de alimento. Y bueno, el bosque como esta idea de lo que estaba diciendo recién. También pensemos en Blancanieves, ahí le puse Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel, esta chica encerrada en un castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Le nombré también Robin Hood, ¿bien? Excepto Robin Hood, quiero destacar brevemente, los hermanos Grimm fueron, estos primeros 4 o 5 cuentos que le estoy diciendo, fueron los que recompilaron estas leyendas alemanas que venían ya de la etapa feudal. Piensen que estamos hablando de 1810, la década de 1810, cuando recopilan estas leyendas y las transcriben, que después se hicieron famosas a partir de Disney, como le decía. Pero piensen la leyenda oral, ¿no?, del cuento, cómo fue transmitiéndose de boca en boca por tantas décadas, por tantos siglos diría, perdón. Entonces, pero justamente a este punto, la idea de entender cómo el bosque era un lugar, un límite natural, pero natural también entendido no solo naturaleza, sino entendido como algo simbólico, algo imaginario. Dejo para ustedes pensar qué cosas en la actualidad representan el miedo, ¿no? Para cómo los distintos gobiernos meten miedo a la población para poder dominarla mejor, ¿bien? Por último, y ahora sí para cerrar, dejo una última frase para pensar, de Alejandro Dumas. Dice lo siguiente: no hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Y a esto apuntaba, ¿no? Apuntaba justamente a esto, en donde la construcción del miedo puede ser utilizada como una herramienta de poder. Espero que haya quedado claro para cerrar el feudalismo, y espero que también cada uno haga su propia reflexión y poder llevarlo a la actualidad de entender, no solo a nivel social, sino a nivel individual, cómo los miedos nos limitan y nos inmovilizan. A enfrentar los miedos
y a ser libres.